comenzar. Bueno, muchas gracias por asistir a la presentación del libro Liderazgo Educativo, Propuestas Teóricas y de Investigación, coordinado por el doctor Felipe Palacios. Vamos a tener la siguiente dinámica muy sencilla, 15 minutos para cada comentarista, después un espacio para nuestro coordinador del libro y por último un espacio de 15 minutos para comentarios, preguntas que tengan ustedes como público. Entonces, sin más, voy a permitir presentar a los comentaristas y al autor. Primero tenemos al doctor Arturo Gutiérrez, cuenta con un doctorado en Ciencias Sociales por parte de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y es coordinador de la licenciatura en Educación de la UACJ y coordinador del doctorado en Educación de la UPNH Unidad Juárez. ¡Bravo! Está bien pagado. También tenemos al doctor Arturo Gutiérrez, que cuenta con un doctorado en Ciencias Sociales. Magallanes cuenta con un doctorado en Ciencias Sociales por parte de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y es docente adscrito al CECHEP y a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Y por último, el coordinador del libro, el doctor Felipe Palacios, cuenta con un doctorado también en Ciencias Sociales por parte de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y es docente adscrito al CECHEP como la UACJ. Entonces, sin más, se da la palabra al doctor Gutiérrez. Buenas tardes. Yo voy a empezar con dos mensajes muy importantes. Primero, se va a ver reflejado en su calificación. El segundo es que un invento vamos a ver el correo feliz. Las R84A, entonces ¿qué me lo van a dar? No sé si ya lo recordé. Bien, primero agradecer la invitación para presentar este texto. Y a mí voy a partir de una situación que siempre me genera mucha, como, así una sensación muy curiosa, ¿no? Cuando voy a presentaciones de libros, que siento que la mayoría de la gente que estamos ahí no ha leído el libro. Y entonces ahorita yo quise hacer más que un análisis del documento, es tratar de hacer una invitación para que la gran mayoría de los que están aquí, que están en un posgrado relacionado con el tema, que es el liderazgo educativo, que tienen unas propuestas teóricas y unas propuestas empíricas, pues es una invitación para leerlo, ¿no? Porque en realidad es un texto muy significativo que se hace desde una institución que es el CECHEP, se publica en la UPNH y pues siento que son de estos textos que pocas veces llegan al público que le debería de llegar, porque incluso publicándose por la UPNH, muchos de los alumnos que tenemos aquí no lo han leído o no lo conocen. Entonces creo que esa es una parte muy significativa, ¿no? Y entonces me voy a ir capítulo por capítulo, pero voy a tratar de hacer un poco breve, porque aparte nada más tengo 15 minutos y de hecho 10 cuartillas de análisis. Entonces, pues que sabemos pero miren, este texto es muy valioso porque recuerdo cuando el doctor Felipe me había invitado para hacer el libro, pero estaba muy ocupado, no pude mandarle el capítulo que había mandarle, entonces siento que lo hago aquí con el orden final que el documento logró construir. Y en el primer capítulo, bueno, me voy por el primero y el segundo, me llama mucho la atención cómo el documento logró articular 3 momentos teóricos, 3 momentos comunicativos y discursivos y 3 invitaciones para el análisis del liderazgo educativo. Los primeros 2 son documentos teóricos, son documentos que tratan de tener una profundidad muy amplia, pero ahí me salió una duda: ¿qué tanto los docentes, los líderes, los directores de las escuelas tienen el interés, la capacidad y la formación para entrarle a esos grandes discursos? En el primero, que acaba de llegar el autor,
el liderazgo educativo, la acción comunicativa entre la subjetividad y lo colectivo, aborda el liderazgo desde una perspectiva sociológica y comunicativa, destaca la relación que existe entre las dinámicas de intersubjetividad y el entorno escolar. Ya en el transcurso de las presentaciones que ha habido en este coloquio se han presentado discusiones interesantes en ese sentido, ¿no? ¿Quién es el dueño del concepto de liderazgo educativo? Y cuando el liderazgo educativo se convierte más en una cuestión de conocimiento técnico o en una cuestión de la expertise del sujeto que está en la cotidianidad de liderar a los colectivos docentes. Se introduce la noción de acción comunicativa como una clave para comprender el liderazgo escolar, integrando 5 tiempos esenciales, ¿no? Lo político, lo simbólico, lo administrativo, lo socializador y lo cognitivo. Estos subsistemas que presenta este capítulo operan de manera interconectada y configuran el espacio educativo como un ámbito transformador. En este sentido, el liderazgo educativo se analiza como el papel que tiene lo subjetivo y lo colectivo en la construcción del líder escolar. Enfatiza que las subjetividades individuales están condicionadas por el contexto social, cultural e histórico y propone un liderazgo distribuido basado en la interacción y la comunicación efectiva entre los miembros de la comunidad escolar. Este texto, sin embargo, ofrece una reflexión profunda sobre el liderazgo educativo desde un marco teórico robusto, integrando principalmente ideas de Habermas, Bourdieu, Foucault, Marx, entre otros, y tiene un enfoque en una acción comunicativa intersubjetiva que es muy valioso para pensar la educación como un fenómeno colectivo transformador. Sin embargo, que aquí viene la parte interesante, creo yo, el texto presenta una complejidad conceptual que a veces está muy alejada de la realidad cotidiana e inmediata que viven los líderes educativos. Y ahí, aunque el texto es muy rico en teoría, su lenguaje es demasiado denso y puede limitar su accesibilidad a aquellos que se van a interesar por leer este documento de manera inicial, especialmente los lectores no especializados en sociología o en pedagogía crítica. El texto tiene una aplicabilidad práctica, ¿no? El análisis es sólido, pero creo que es necesario tener ejemplos concretos, estudios de caso que ayuden a conectar las ideas abstractas con la realidad cotidiana de las escuelas. Hay un equilibrio entre la teoría y la práctica, propone el liderazgo distribuido como una solución y no detalla suficientemente cómo implementarlo en contextos educativos diversos. En conclusión, este primer capítulo destaca por su aporte crítico y teórico, pero podría beneficiarse más de una claridad y pragmatismo para impactar directamente al ámbito educativo. Con esto no quiero decir que no lo lean, léanlo, porque sí es un texto complicado, pero sienta la base teórica para salirnos de la parte pragmática y práctica cotidiana del líder educativo. En el segundo, que es el líder educativo, el discurso del otro, presenta una crítica profunda y reflexiva sobre la construcción discursiva y ideológica del liderazgo en el contexto contemporáneo, específicamente en los entornos educativos y laborales. Este texto presenta 5 momentos clave, ¿no? Primero, una estructura discursiva del liderazgo. Se analiza cómo el liderazgo se ha configurado como un atributo necesario promovido por ideologías dominantes, particularmente en el marco del capitalismo neoliberal, y este atributo, el liderazgo como tal, no surge de necesidades inherentes de los sujetos, sino como una falta simbólica creada discursivamente. El liderazgo como herramienta ideológica lo vemos como la maquinaria ideológica que promueve el concepto del líder, lo ve como una solución universal para los problemas institucionales. Sin mencionarlo, este capítulo aborda estas nociones gerencialistas. Pero hacer una pausa porque Acá hay espacio.